activa, con un liderazgo en el cual se busca hacer un montón de cosas. Únanse siempre a todo lo que se hace en su iglesia. Ustedes son parte de su iglesia, ustedes son la iglesia. Y no solamente únanse, sino también traigan invitados, ¿ok? A todos estos eventos es una bendición. Llámenle a sus familiares, a lo mejor que viven en otros estados. Vente al evento de matrimonios que va a ser en un lugar bonito. Invítalos. Realmente son oportunidades para acercar a nuestros familiares a Cristo que no debemos pasar por alto. Y bueno, pues ¿qué celebramos el día de hoy? ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe qué celebramos? Dice los cumpleaños, ¿no? De los que pasaron. Celebramos como iglesia que Jesús ha resucitado. Amén. ¿Cuántos saben que Jesús ha resucitado? Levanten su mano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han resucitado ya con Cristo? Levante su mano. Amén. Quizá hay alguno por ahí de no, pues yo apenas me estoy muriendo. Y es que la resurrección de Cristo debe de traernos esta nueva vida que promete la palabra de Dios. Hay creyentes que a veces se la pasan quejando de todo, ¿no? Ay, no, es que esta vida, es que este Dios. Y a veces hay creyentes que lejos de compartirte su fe, te comparten sus temores, te comparten todo lo malo. Hace algún tiempo yo me acuerdo que me invitaron a dirigir un sermón en un funeral. Y yo pues ya sabes, llevaba toda mi lista de pasajes, llevaba algunas palabras que le iba a decir a la viuda. Y ya tenía ahí como todo listo. Me acuerdo que me acercaron a esta señora, ya era mayor, me invitó su nieta y decía, ven, te voy a presentar a mi abuelita. Me acerco a ella y de una manera pues muy reverencial quería darle una palabra de ánimo. Y esta mujer estaba contenta, estaba feliz, estaba sonriendo. Y yo decía, no, pues a lo mejor no se llevaba tan bien con el marido. Pero sí, se llevan muy bien. Y le decía, llego con ella, le digo, empezamos a platicar. Y ella me dice, ¿usted es pastor? Y yo le decía, sí. Y me empezó a decir, ay, gloria a Dios, que el Señor lo bendiga, el Señor está con usted, nunca tema, el Señor va con usted a donde sea que usted vaya, el Señor pelea sus batallas. Ya casi yo estaba llorando, diciendo amén, ¿no? Todo lo que hizo. ¿Por qué en una situación tan difícil hay personas que pareciera que las cosas no les duele? Pareciera que tienen otra mentalidad. En la iglesia primitiva vemos una persecución muy grande hacia la iglesia. Vemos personas que lo vendían todo para seguir a Cristo, para apoyar la obra de Dios. Y vemos personas que se sienten plenas. Y a veces llegamos a iglesias en donde pareciera que tenemos todo para sentirnos de esa manera y no nos sentimos. Todavía estamos ahí sufriendo, decimos que hemos resucitado con Cristo y todavía vivimos en temores, todavía vivimos en algún pecado, todavía vivimos justificando nuestra manera mala de vivir o nuestra incredulidad. ¿Por qué pasa esto? ¿Será normal decir que somos creyentes y aún vivir como personas del mundo? Ha habido algunos que han clasificado este tipo de creyentes cristianos mundanos. No hay cristianos mundanos. O eres cristiano o eres mundano. Dile al que está a tu lado, ¿eres cristiano o eres mundano? No hay de dos sopas. No hay, es que de día soy uno y de noche soy otro. No. Eso en la Biblia se llama hipocresía. Aquel que es actor, y hay muchos actores, ¿no? Aquí sí, gloria a Dios, Dios te bendiga, y tu boca para el bien, pero algo no sale como tú quieras, y tu boca para mal. ¿Está bien eso?
Dile al que está a tu lado, no está bien eso. Dile al que está atrás de ti, no está bien eso. Y ahora contéstale, pues no lo hagas. No se nos tiene que hacer normal. Que Jesús ha resucitado nos trae no solamente esperanza de una nueva vida, sino que también nos trae el poder a través del Espíritu Santo para vivir de una manera diferente. Así como el Espíritu Santo vivificó a Jesús, así el Espíritu Santo vivifica a su iglesia para que vivamos de una manera diferente. El día de hoy voy a exponer a través del libro de Colosenses cómo nosotros podemos tener acceso a esta vida en plenitud de Dios y totalmente transformada. Hay algunos que quizás se han conformado. Ay, no, es que yo ya dejé de tomar. Y eres bien neurótico. O yo ya dejé de andar de hombreriega. Y no tienes contentamiento con el esposo. Y a veces decimos que por haber dejado un pecado creemos que ya fue mucho, pero no nos enfocamos en entender que el cristianismo no es solamente haber dejado un pecado. El cristianismo se trata de parecernos a Jesús, hablar como Jesús, comportarnos como Jesús, y para eso vamos a utilizar el libro de Colosenses. El libro de Colosenses es uno de mis libros favoritos, porque en el libro de Colosenses se nos dice cómo nosotros podemos alcanzar la plenitud en Cristo Jesús. Y a mí me gusta esto. Si tú quieres conocer quién es Jesús y quieres dar a conocer a las personas quién es Jesús por encima de, ay no, Jesús nació de una virgen y ya no sabes qué más decir. ¿Quién es Jesús? Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios lo que se considera uno de los primeros credos, un credo bíblico para hablar acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Verso 19 nos dice algo increíble, que es a lo que vamos a llegar a través del estudio del día de hoy. Dice en el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en el dinero habitase nuestra plenitud. ¿Dice eso en tu Biblia? Bueno, pues a veces pareciera. Si hay dinero te sientes pleno, si no hay, no. Dice que en el entretenimiento está nuestra plenitud. No, tampoco. Dice que en tu pareja está tu plenitud. No, hay algunos que dicen, no, estoy esperando a que mi pareja cambie. Y si no cambia, ¿vas a vivir amargada toda tu vida? Y a veces estamos echándole la culpa a nuestra pareja de que somos así porque nuestra pareja es así, y dejamos de buscar al Señor. Nuestra plenitud, ¿en dónde está escondida? Dice la Biblia, verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿En dónde se encuentra la plenitud? En Cristo. Si hay algún lugar en el cual tenemos que buscar nuestra plenitud, no es en las cosas que ofrece este mundo, no es en las cosas que podamos llegar a tener, porque puede que llegue el punto donde lo tengas todo y te sientas vacío, te sientas hueco, que sin importar que vivas en uno de los lugares más hermosos como es Acapulco, todo el tiempo estés viendo todo lo malo, todo el tiempo te estés quejando. La palabra de Dios nos enseña que en Cristo Jesús está escondida nuestra plenitud. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 2, Colosenses 2, verso 8, que tenemos que tener mucho cuidado, porque va a haber muchos maestros o mucha gente que va
querer poner tus ojos en otras cosas. Dice, mirad que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Gente que te dice, no, pues si tuvieras esto vas a ser feliz, y no según Cristo. Nos intentan desviar nuestra mirada de en verdad en dónde está la plenitud. La plenitud de cada uno de nosotros como creyentes se encuentra en Jesús. No hay una mejor vida que la que tú puedas vivir como joven, como soltero, como casado, como una persona mayor, que en Cristo Jesús. Es el mejor lugar en el cual tú puedes estar. ¿Por qué? Si la Biblia dice esto, que la plenitud se encuentra en Cristo Jesús, pareciese que muchos no viven esta vida en plenitud. Volteamos a ver a nuestro alrededor y pasamos en las noches, escuchamos las fiestas aquí en Acapulco y todos ahí dándole, saltando, emocionados. Parece que están llenos de vida. Llegamos a una iglesia donde un domingo estamos celebrando que Cristo Jesús resucitó y ahí estamos. Parece que te están forzando a aplaudir. Fíjate, hay veces que se malentiende y se piensa que los que están aquí adelante dirigiendo la alabanza son animadores. Y no, ellos no son animadores. ¿Quién es el animador? El Espíritu Santo. Y si nosotros no estamos teniendo una relación con Dios, cuando escuchemos cantos espirituales no nos va a emocionar. No vamos a saber qué hacer. Dice la palabra de Dios aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Nosotros tenemos un tipo de vida que antes no teníamos. Antes estábamos muertos para las cosas de Dios, ¿sí o no? Y ahora estamos vivos para Dios. Tenemos la oportunidad de haber sido perdonados y ahora vivir para Dios. Dice en el verso 14, porque ahora podemos vivir para Dios. Verso 14, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra de Dios dice que la cruz no fue algo deplorable, sino todo lo contrario. Fue ahí donde Jesús exhibió públicamente el pago que Él hizo para que tú y yo tengamos una vida en plenitud. Sigue la pregunta, ¿y luego? ¿Por qué no me siento a veces tan pleno como la palabra de Dios dice que me debería de sentir? ¿Cómo tengo acceso a esa plenitud de la cual la palabra de Dios habla? Sin lugar a dudas, ha habido personas que se la pasan echándole la culpa a la iglesia, echándole la culpa a los líderes, echándole la culpa al matrimonio, a los hijos, a la enfermedad, a cualquier cosa por lo cual ellos no se sienten plenos. El libro de Colosenses nos dice cómo podemos alcanzar esa plenitud. ¿Cuántos quieren alcanzar la plenitud en Cristo Jesús? Vamos a tener que hacer algo. No solamente es quererla, tenemos que hacer algo. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios. Esto no es para todos. Esto es para todos los que creen que Cristo Jesús murió por sus pecados y que ahora tienen una nueva vida. Dice la Biblia, si pues habéis resucitado con Cristo, si tú ya resucitaste con Cristo, dice la palabra de Dios, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Lo primero que tenemos que entender como creyentes para encontrar nuestra plenitud en Cristo Jesús es que tiene que cambiar nuestro enfoque. La prioridad ya no son las cosas de aquí abajo. La prioridad son las cosas de arriba. ¿Qué es nuestra prioridad? Las cosas de arriba. Hay veces ponemos la iglesia en último lugar, nuestra lectura de la Biblia en último lugar, nuestras cosas, nuestro tiempo de oración en último lugar. Y hay gente que dice, es que ya no tengo tiempo para orar o no tengo tiempo para leer. ¿Sabes por qué no tienes tiempo? Porque lo pones como último de tus prioridades. No es tu prioridad. Dice la Biblia, si tú crees en Cristo, si tú has resucitado a una nueva vida, dice la palabra de Dios, busca las cosas de arriba. Dile al que está a tu lado, busca las cosas de arriba. Ahora tú respóndele, tú también. Dice Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Te das cuenta que el Evangelio, la palabra de Dios, cuando nos va a hablar de plenitud, nos dice y nos recuerda que nosotros somos peregrinos en este mundo, que estamos de paso? Aquellos que pudieron dar su vida por Cristo Jesús y ser fieles en las situaciones más adversas es porque ellos no tenían sus ojos en las cosas de aquí abajo, sino en las eternas. Es por eso que estaban dispuestos aún a padecer, a sufrir a causa del Evangelio. El día de hoy nos encontramos a veces con una iglesia que se queja mucho, que apenas empieza a padecer y ya se está quejando y ya está diciendo, no, esto del cristianismo está bien difícil, me la estoy pasando mal. Y simplemente ponen su mirada en aquellas cosas que no tienen aquí abajo. La Biblia dice, pongan sus cosas en las cosas, pongan sus ojos en las cosas de arriba. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, con el pueblo de Israel, cuando fue librado de Egipto, ellos ya eran libres y en el desierto se seguían quejando. Ay, ¿en dónde estás, Señor? Dios se manifestó en una columna de fuego, de noche, dando calor. Dios se manifestó en una nube, protegiéndolos del sol. Dios se manifestó cuando vinieron el ejército de Egipto atrás de ellos. La presencia de Dios dejó de estar enfrente, se pasó atrás de ellos para protegerlos. La presencia de Dios hizo que se abriera el mar para que pasara el pueblo de Israel. No tenían comida, Dios les mandaba comida en forma de maná. Después quisieron carne, tuvieron carne. Después tuvieron sed, Dios les dio agua. Dios había estado al pendiente de ellos, cuidándolos. Pero era un pueblo que se la pasaba quejando. Ay, estábamos mejor en Egipto. Se desenfocaron de que el desierto era solamente un proceso para llegar a algo mejor. ¿Qué era lo mejor? La tierra prometida. El desierto no era el destino. Lo que estás pasando ahorita no es el destino, es el medio. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel se estaba queje y queje y queje en el desierto. ¿A quién se parecerá? No lo voltees a ver ni la voltees a ver, pero quizá está muy cerca de ti. Y así es mucha gente quejándose. Ay, ser cristiano es muy difícil. No, hay cristianos así que a veces nosotros somos mandados a dar las buenas nuevas, ¿sí o no? Pero hay creyentes que te acercas y siempre tienen una mala noticia, una lucha. ¿Cómo estás? Ay, aquí en el desierto espiritual, sufriendo por el Evangelio. Así era el pueblo de Israel. Algunos hasta dicen, me iba mejor cuando no era cristiano. Como el pueblo de Israel decía Moisés. Era mejor haber muerto en Egipto, ya teníamos que comer.
queja y queja y queja. No pierdas de vista a dónde vamos. Tú tienes una casa segura, ¿sabes? En los cielos. Tienes un lugar seguro, tienes un lugar en la mesa. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que tener un nuevo enfoque en nuestra vida. No podemos, como creyentes, seguir buscando las cosas de aquí abajo y dejar que esas cosas nos traigan la plenitud. La Biblia dice, si ustedes han muerto a esta vida y ahora viven para Dios, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Dios, Jesús a la diestra. Poned la mira en las cosas de arriba, Colosenses 3:2, y todos vamos a decir, no en las de la tierra. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Esto significa, bueno, entonces ya no voy a trabajar. Me voy a quedar orando en mi casa, porque la Biblia dice que no ponga mis ojos en las cosas de aquí de la tierra. Bueno, si eres casado, ya no aplica. Dice la Biblia, el soltero vive para Dios y el casado para agradar también a la esposa. Hay hombres, no, yo todo Dios. Sí, tienes responsabilidades con tu esposa. Mujeres, no, yo todo Dios. No faltan, ¿no?, a las cosas del Señor. También tienes responsabilidades con tu esposo. ¿Ok? Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice la Biblia que nuestra vida aquí en la tierra debe de estar escondida en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Les voy a poner un ejemplo. Hagamos de cuenta que Jesús lo representamos con este púlpito. La palabra de Dios dice que mi vida tiene que estar escondida en Cristo Jesús. Por tanto, yo tengo que estar detrás de Jesús para que cuando la gente vea a la dirección hacia la que yo estoy, no me vea a mí, sino vea a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que la gente vea a Cristo en nosotros. Porque si Jesús murió por nuestros pecados y si nuestra vida está escondida con Cristo Jesús, lo que tiene que ver las personas cuando volteen a la dirección a la que yo estoy, no es a mí, sino es a Cristo. ¿Tu esposa ve a Cristo en ti? ¿Tu esposo ve a Cristo en ti? ¿En tu trabajo ven a Cristo cuando te ven a ti? ¿Reaccionas como Jesús reaccionaría? Y es que esto se ha perdido en la iglesia. En la iglesia, desgraciadamente, ahorita está enfocada en lo que podemos recibir de Cristo, ya no en ser imitadores de Cristo. Quiero las bendiciones y arrebato las bendiciones y quiero esto y vivo de esta manera y quiero que Dios me prospere. Y no buscamos con lo que tenemos ser fieles al Señor. No buscamos que, sin importar la situación que estemos pasando, hablar como Jesús. Durante un tiempo estaba de moda en el ámbito evangélico una pulsera que traía una W y una D. What will Jesus do? Y esta era un recordatorio para las personas de qué haría Jesús. Y tenían ahí su pulsera, ahí amarilla, y todos los cristianos la tenían de, sí, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? En estos últimos tiempos, desgraciadamente, no es lo que la gente busca cuando viene a discipularse. A veces la gente viene para que Dios cambie a su esposo, para que Dios cambie a la esposa, para que Dios cambie a los hijos. Pregunta, ¿cuándo vas a estar enfocado tú en parecerte a Cristo Jesús? Si tú no estás enfocado en parecerte a Cristo Jesús, no vas a venir a los discipulados. ¿Para qué? No te vas a esforzar en todas aquellas áreas en las cuales tú no te estás pareciendo a Él. Tú vas a decir, bueno, ya dejé de tomar, ya con eso, que se conformen. Esa no es la finalidad de la vida cristiana. Colosenses capítulo 3, verso 15,
dice la Biblia que tú y yo tenemos una responsabilidad en nuestro cambio, ¿sabes? Tenemos una responsabilidad. Hay algunos que dicen, bueno, es que yo todavía tengo mis luchas, y he escuchado, ¿no?, en algunas prédicas que se pongan un letrero que dicen, soy una obra en proceso. Bueno, sí, pero ya lleva esa obra estancada más de 10 años, donde sigues teniendo las mismas luchas, donde sigues teniendo el mismo comportamiento. ¿Cuándo va a avanzar esa obra? ¿Cuándo vas a dejar ese enojo? ¿Cuándo vas a dejar de ser impaciente? ¿Cuándo vas a dejar esos celos? ¿Cuándo? Algunos piensan, no, pues hasta que Dios me lo quite. Vamos a ver cómo funciona esto. Un día se metió una rata a mi casa. Veíamos primero las popós chiquitas, ya después las popós grandotas. Compramos raticida, compramos veneno, lo repartimos por toda la casa y esta rata no se moría. La estábamos buscando, empezamos a ver, ya que roía algunas cosas, ya no estaba preocupando, ¿no? Porque pues, ya estaba creciendo. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues nos pusimos en oración y dijimos, si el Señor la quiere matar, que la mate. ¿Crees que hicimos eso? No, porque seguía dañando mi casa. ¿Qué fue lo que hicimos? Empezamos a mover los muebles y esta rata se había metido a la estufa. Ya estaba dañando la estufa, sacamos la estufa y sacamos la protección, y ahí en la parte donde van las perillas, todo eso estaba lleno de popó de rata, de comida, de pedazos de tortilla, de pedazos de pan. Y de repente pues la empezamos a seguir. Era un ratononón de este tamaño. Y empezamos a perseguirla y empezamos a cazarla, y la rata no se dejaba. Ya salió por una orilla, yo estaba con un amigo, le dio un escobazo, la rata pues se fue para el otro lado, se nos echó a correr y ahora ya no estaba en la cocina, ya estaba en el garage. Y en el garage yo tenía muchas cosas de construcción y eso, y empezamos a mover, empezamos a buscar que saliera para ya matarle, que se acabara, ¿no? Todo lo que estaba pasando. Y bueno, ya después de unas horas y de mucho esfuerzo, logramos acabar con esa rata. ¿Qué tiene que ver la rata con esto que te estoy diciendo? Colosenses 3:5 dice la Biblia, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Da una instrucción, y esta instrucción ¿cuál es? Hacer morir. Nosotros tenemos que buscar que lo terrenal muera en nosotros. Eso no se muere solito. Lo tienes que hacer que se muera. Si tú tienes un pez y no lo alimentas y no lo cuidas, a la larga tus acciones van a hacer que ese pez se muera. Tus acciones provocaron que ese pez se muera. Bueno, también en Cristo Jesús hay acciones que nosotros hacemos que hacen que se muera lo terrenal en nosotros. El discipulado es una de ellas. Cuando yo me discipulo, estoy haciendo morir lo terrenal en mí. Cuando yo leo la Biblia, estoy haciendo morir lo terrenal en mí. Entonces nosotros tenemos que hacer cosas. La carne no se muere solita. ¿Ok? Dice la Biblia, Colosenses 3:15, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? Fornicación, primer pecado. Si hay alguna persona que está viviendo en un pecado de fornicación, teniendo relaciones fuera del matrimonio, no cuidando su vista, porque también hay pecado desde el corazón, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Si hay estos pecados en nosotros, no se van a ir solitos. Tú los tienes que hacer morir. Y así
como yo sabía qué daño hacía esa rata en mi casa, de tal manera que empecé a mover las cosas, que no podía pasar un día más con esa rata, porque un día a lo mejor yo no iba a estar y le iba a salir a mi esposa, o le iba a salir a mis hijos. Y así pasa con el pecado. Si nosotros no lo enfrentamos, va a llegar el momento donde va a dañar a nuestra familia. Pero tristemente estamos pensando, no, pues que Dios lo mate, que Dios me haga cambiar. ¿Cuándo vas a ser diferente? Cuando Dios quiera. Cuando Dios me quite lo fornicario. Cuando Dios me quite esta pasión desordenada. Cuando Dios me quite los malos deseos. Cuando la Biblia dice que tenemos que hacer morir. Colosenses 3:6 dice la Biblia: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice la Biblia que dentro de las iglesias hay hijos desobedientes que acarrean un castigo del Padre. Dios te ama, ya no eres un bastardo. Dios te ha tomado por hijo. Y si tú estás en un pecado siendo hijo, papá, ¿qué va a hacer? Te va a disciplinar. ¿Cuántos dicen amén? Ay, sí, no. Amén. Antes no pasaba nada. Ahora sí, gracias a Dios por la disciplina. Colosenses 3:6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Esto trae esperanza, porque el apóstol Pablo le está diciendo a un grupo de creyentes que antes vivían así como tú vives, pero que ya no viven de esa manera. Y si este grupo de creyentes ya no viven de esa manera, experimentaron algo que nos puede llevar a nosotros, después de experimentar eso, a vivir una vida lejos de la fornicación, de la impureza, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos. Muchos jóvenes tienen luchas con estos temas y piensan, ¿qué hago? Vengo a la iglesia y no se me quita. He intentado y no se me quita. ¿Qué hago? Gente que está desesperada, no viviendo una plenitud en Cristo Jesús. Dice Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Extiende la lista. Dice ira. Dile al que está a tu lado, ira. Hay gente bien enojona. Hijo, ya ni los quiero voltear a ver porque unos ya me están echando ojotes. Enojo, malicia, gente maliciosa dentro de la iglesia, blasfema, que juega con las cosas de Dios, habla, se burla de las cosas de Dios, palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. Hay gente que sigue viviendo en mentira, que sigue hablando cosas que no son verdad. Dice, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Dice la Biblia que estas personas no pueden vivir de esta manera porque hay una manera de despojarse de ese viejo hombre. Ahora la pregunta es ¿cómo? Creo que todos queremos llegar ahí. Porque quizá tú estás teniendo una lucha, pero la pregunta es ¿cómo yo dejo de vivir dominado por este viejo hombre? La respuesta está en Colosenses capítulo 3, verso 10. Hay una manera en que yo puedo vivir como creyente resucitado, en que yo puedo vivir como alguien que vive para Dios. Colosenses 3:10 dice, revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice la Biblia que si yo me empiezo a renovar constantemente, empiezo a renovar mi mente, empiezo a cambiar la manera en que veo el pecado, en que veo a Dios, yo voy a llegar a la plenitud de Cristo. Colosenses 3:11 dice, donde no hay ni griego, ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Jesús tiene la capacidad de cambiar a cualquiera, sin importar su condición económica, sin importar su género, sin importar por qué sea lo que estás pasando. Colosenses 3:12 habla de nuestras nuevas vestiduras. Dice la Biblia
Vestíos pues como escogidos de Dios. Alguien en la mañana o cuando se sale de bañar dice, ya me voy hacia la calle y si Dios me quiere vestir, que me vista. Bueno, pues así tampoco tenemos que hacer en lo espiritual. En lo espiritual, no, pues vestidos del nuevo hombre, y hay algunos que se echan la persinada y se van, ¿no? Dicen en el nombre del Señor. Dice la Biblia, vestíos pues como escogidos de Dios. Dile al que está a tu lado, vístete como escogido de Dios. ¿Cómo se viste un escogido de Dios? Santos, amados, con misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Si te das cuenta, estas son las vestiduras del creyente. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros. Cuando tú soportas a alguien, dice la Biblia, te estás comportando como un escogido de Dios, perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, con que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Bueno, ahí me dice lo que tengo que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que perdonar, pero hay algunos que dirán, no me nace perdonar, no me nace hablar palabras buenas. Me dejo dominar por el enojo. Cuando las cosas no salen como yo quiero, me dejo dominar y acabo gritando algo que no quería. Dime cómo lo logro conseguir. Por último dice aquí en Colosenses 3:16. ¿Cómo llegamos a eso? Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Quieres hacer morir la carne en ti? Menos Facebook y más Biblia. Menos YouTube y más Biblia. Menos tiempo perdido y más Biblia. Hay personas que se saben todas las series de Netflix, que se saben todo y dicen, no tengo tiempo para el Señor. ¿Necesitas más Biblia para hacer morir lo terrenal en ti? Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios día a día? Hay personas que son personas de palabra de domingo, ¿no? Agarran su Biblia, bueno, algunos ni traen Biblia, pero hay algunos que agarran su Biblia para la iglesia y no la vuelven a sacar en la semana. ¿Crees que así vas a hacer morir lo terrenal en ti? No. ¿Qué es lo que pasa si tú quieres avivar un fuego de una fogata? Estás constantemente checando la leña, checando el combustible, checando el papel, checando el fuego. ¿Qué pasa si dejas una fogata una semana? ¿Se va a apagar o no se va a apagar? Sí, se va a apagar. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Tenemos que estar cuidándola. Dice en segundo lugar, Colosenses 3:16. Enseñándoos y exhortando los unos a los otros en toda sabiduría. Lo primero que yo tengo que hacer es ser lleno de la palabra de Dios. Lo segundo que yo tengo que hacer es rodearme de personas en la iglesia que me ayuden a crecer en los caminos del Señor. Hay gente que dice, yo solo puedo. No podemos solos. La Biblia y Dios ha diseñado todo en la iglesia para que crezcamos juntos. Y crecer juntos involucra amar a los demás, apoyarnos en los demás, creer en lo que Dios puede hacer a través de los demás. ¿Qué más tenemos que hacer? Dice Colosenses 3:16. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales, canciones de Shakira, de Paquita la del barrio. ¿Dice eso? ¿De qué te estás llenando? O sea, hay gente que se la pasa cantando cosas del mundo, llenándose de eso. ¿Quieres hacer morir lo terrenal en ti? Maluma no te va a ayudar. Empieza a cantar alabanzas. Hay de todo tipo. Mira, hay bachata cristiana. ¿Sabían eso? Merengue cristiano.
norteñas cristianas, de todo cristiano, ¿no? Una vez escuché hasta heavy metal cristiano y yo decía, oh, a mí no me gusta el heavy metal. Ya, Jesús, me salvó. Y yo decía, bueno, gente que le gusta, ¿no? Pero hay alabanzas, mira, empieza a cambiar el mensaje, empieza a cambiar de lo que te alimentas. Tenemos que ser llenos de la palabra, tenemos que seguir el compañerismo en la iglesia, tenemos que buscar la adoración profunda, Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Tenemos que empezar a analizar nuestros actos y nuestras palabras. ¿Glorifican a Dios o no glorifican? Y así como yo buscaba la rata para que no hiciera más daño, tenemos que analizar nuestra vida. ¿Por qué? Porque hace daño el pecado. Dice, por último, aquí en Colosenses 3:17, dando gracias a Dios en todo por medio de Él. Tenemos que vivir una vida en oración. A veces se nos habla de una vida en plenitud. Hemos resucitado con Cristo Jesús, es cierto. Pero dice la Biblia, busquemos las cosas de arriba. Tenemos que hacer morir las cosas de la carne. Y así como Jesús sufrió y padeció en la cruz para darnos acceso a una nueva vida, tú y yo tenemos la responsabilidad de llenarnos de la palabra de Dios, de buscar el compañerismo en la iglesia, de buscar adorar al Señor, de buscar en hechos y palabras glorificar a Dios y de buscar una vida en oración para hacer morir lo terrenal en nosotros y alcanzar esta vida en plenitud. Ahí en tu lugar te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento. Me gustaría que hicieras un análisis de tu vida. Me gustaría que el día de hoy seas honesto, honesta. ¿Tienes esa plenitud de la cual habla la Biblia que está escondida en Cristo Jesús? Porque quizá tú sabes el mensaje del Evangelio, que Jesús murió por tus pecados, que al tercer día resucitó de los muertos. Pero quizá no tienes ese gozo, esa paz. Quizá todavía vives en temores. Quizá el día de hoy, a pesar de la información que tienes de lo que Jesús hizo por ti en la cruz, sigues viviendo en pecado. Y a lo mejor hay alguien de aquí que está frustrado porque la información que tiene no le es suficiente para tener esta vida en plenitud. Ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados, vamos a orar. Señor mi Dios, el día de hoy entendemos que no hemos buscado hacer morir lo terrenal, que seguimos esperando que tú hagas, mi Señor, aquello que tú nos mandas hacer a nosotros. Padre mío, el día de hoy te pedimos que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu sola voluntad de buscar las cosas de arriba. Hemos buscado aquí abajo y a veces nos sentimos bien cuando las cosas salen como nosotros queremos, pero cuando no, te fallamos, Señor. Padre mío, el día de hoy, mi Señor, permítenos poner nuestra mirada en ti. El día de hoy entendemos que es a través de tu palabra, a través de la oración, a través de día a día buscar las cosas de arriba, que aquellas luchas que tenemos van a ser ganadas, mi Señor. Padre mío, el día de hoy entendemos que no solamente te glorificamos al gritar que tú te levantaste de entre los muertos, sino que nuestra vida sea una evidencia de cómo tú levantas de entre los muertos a personas que en sus fuerzas no pueden cambiar. Señor mi Dios, el día de hoy aceptamos esa necesidad que tenemos de permanecer pegados a ti. Nos ha hecho daño el pecado. Nos ha hecho daño buscar en el mundo o en otras personas aquello que solamente está en ti. El día de hoy no solamente proclamamos que tú estás vivo, sino también creemos que tú has dado vida a tu iglesia, que tú le has dado el poder, mi Señor, para a través de tu Espíritu Santo vivir vidas plenas, vivir vidas en gozo, vivir vidas que glorifiquen tu nombre. Señor mi Dios, permítenos caminar de acuerdo a tu voluntad.
en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y quién está vivo para Dios? Bueno, pues